Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien, Un poquito dormidos, ¿verdad? Ya sé que es viernes y estamos cansados, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo están, hermanos? bien. Gloria a Dios. Bueno, como decían mis hermanitos, un gusto, David Vázquez, yo por acá, pues bendecido y feliz de poder tener el espacio para poder compartir esta noche con ustedes. Como mencionaba nuestra hermanita, pues yo persevero con mi esposa en el Coyol. Tenemos ya 14 años de estar perseverando en matrimonios en Victoria, por allá desde el 2011 más o menos, que estamos por acá acompañándolos. Y bueno, como les decía, pues una bendición poder tener la oportunidad de compartir esta noche con ustedes. Y digo que es una bendición porque la realidad es que cada vez más podemos decir que es complicado tener inclusive hasta la libertad de hablar de Dios, ¿verdad? Hablar de la iglesia, hablar de la Virgen, hablar de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Y en especial hoy, pues justamente con mucho cariño, vamos a tocar ese tema, nuestra iglesia madre y maestra. Esa madre y maestra, esa iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo para que a través del tiempo todas las personas que llegaran a convertirse, a bautizarse y llegaran a ser parte de ella, pues tuvieran la oportunidad a través de las enseñanzas que ella nos iba a dar de nuestro Señor Jesucristo, tuviéramos nosotros la oportunidad de poder llegar a la salvación, ¿verdad? ¿Y cómo? Pues con sus enseñanzas, buscando tener una vida más plena, como familia, como hombres, como mujeres, como matrimonios, y poder llegar a esa promesa, ¿verdad?, que nos dejó el Señor, que es salvarnos, que es poder gozar con Él en el cielo. Bueno, ¿de cuál iglesia hablamos nosotros? Bueno, hablemos de la iglesia como nos la presenta la palabra. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 y 14, que dice así. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Te describo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, palabra de Dios. Esta descripción de la iglesia a mí me llamó mucho la atención porque cuando me la compartieron me hizo recordar a mí esas frases que he utilizado como padre y que he utilizado también como hombre, ¿verdad? De que, rayos, no sé cómo hacer esto. Estoy llamado a ser padre. ¿Cómo le enseño yo a mis hijos? ¿Verdad? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Cómo debo de vivir? Nadie nace aprendido, decimos muchos por ahí, ¿verdad? Y la realidad es que pues es fundamental y llega a ser fundamental para nosotros en algún momento de nuestra vida hacernos estas preguntas pues así de básicas, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? ¿A quién debemos ir? ¿Cómo debemos comportarnos? Y justamente es como llegamos tarde o temprano a buscar ese manual de vida, esa guía, esa orientación que muchas veces nosotros pues no tenemos. ¿Dónde la encontramos? Pues la encontramos en la iglesia, ¿verdad? Y para muestra un botón, esta palabra lo que me viene a mí a mostrar es que la iglesia tiene esa doble finalidad, tiene esa doble misión que tenemos también los matrimonios, que es tengamos hijos y enseñemos, ¿verdad? Nosotros como matrimonios tenemos esa misión. Bueno, pues nuestra madre iglesia tiene esa misma misión. Nosotros somos parte de la iglesia por medio del bautismo, ¿verdad? A través del bautismo recibimos ese Espíritu Santo que nos va a ayudar a guiarnos día a día. Y una vez siendo parte de la iglesia, pues ahora buscamos esa enseñanza que nos permita entender mejor a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces esa es la doble misión de la iglesia que celebrábamos la semana pasada. Y es que yo no sé ustedes, pero en mi caso yo no me uní a la iglesia o no soy un católico practicante desde niño. Yo me encontré con el Señor ya más adulto y hoy viendo hacia atrás
de repente uno puede decir, caray, es que si todos desde jovencitos tuviéramos la oportunidad de habernos dado cuenta de que somos seres integrales, ¿verdad? De que no es solamente importante el poder cuidar nuestro cuerpo, estar saludables, estar fuertes, es igual de importante cuidar nuestra alma, ¿verdad? Para nuestro Señor. Uy, es que si supiéramos que no solamente es importante también cuidar nuestra inteligencia. ¿Es importante? Claro que sí, es importante el estudio, tenemos que prepararnos. Pero de la misma manera es igual de importante como nosotros tratamos a la persona que está enfrente, a la persona que está a la par, ¿verdad? Es igual de importante poder tener cosas, poder tener riqueza acá en la tierra. Claro que sí es importante, pero es todavía más importante acumular esas buenas obras que nos van a permitir cuando lleguemos allá al cielo a buscar la entrada con el Señor, a llegar con algo, ¿verdad? Y a no llegar vacíos. Es todavía más importante. Y si lo vemos de esa manera, si lo entendiéramos de esa manera, que desde ya estamos trabajando en poder tener ese algo que nos ayuda a acercarnos al Señor, al poder tener esas gracias que nos van a permitir asegurarnos vivir esa vida eterna, entonces sería más fácil para todos entender el mensaje de Jesucristo de que trascendamos. Trascender. ¿Han escuchado a Dios pidiéndonos que trascienda? Y cuando digo trascender no es en la terminología o en los términos de estas nuevas religiones, ¿no? Que te buscan que luego evoluciones a otra cosa o que pasemos a otro estado, cosas de ese tipo. No, me refiero a el trascender que menciona nuestro Señor, de que aprendamos a vivir y a disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, para que nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, podamos compartir con nuestro esposo, podamos compartir con nuestra esposa, con nuestros hijos, y sintamos esa paz, sintamos esa tranquilidad, sintamos ese algo que realmente nos hace diferentes o nos saca de este mundo, ¿verdad? Que realmente hace que nosotros podamos decir que estamos viviendo ahorita un pedacito de cielo en la tierra. ¿Será eso posible? ¿Será posible trascender? ¿Será posible sentirnos así de bien todo el tiempo? Vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica, al numeral 770. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 770, nos dice lo siguiente: el misterio de la Iglesia. La Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Solamente con los ojos de la fe se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de vida divina. Eso nos enseña la Iglesia, ¿verdad? Eso nos enseña nuestra madre y maestra, eso nos enseña el Catecismo de la Iglesia. Y cuando decimos solamente con los ojos de la fe, es que podemos entender este rol de trascender, ¿verdad? Y de nuevo, me quedo en el trascender porque Dios ha puesto en la Iglesia esta santidad, esta capacidad de permitirnos, como les decía, vivir desde ya, permitirnos vivir desde ya un poquitito del cielo en la tierra. Porque si quitamos a Dios de la Iglesia, ¿qué nos queda? Pues nos queda una jerarquía autoritaria. Si quitamos a Dios de la Iglesia, ¿qué nos queda? Pues nos queda un papa ahí dirigiendo una organización de gentes, ¿verdad? Si le quitamos a Dios a la Iglesia, ¿qué nos queda? Un organismo capitalista que busca lavar las mentes de las personas para sacarles dinero. Suena un poco raro, ¿verdad? Pero ustedes saben que así se expresa la gente de la Iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quitan a Dios de la Iglesia. Quitan los ojos de la fe. Decía el Catecismo, solamente con los ojos de la fe, ¿verdad? Entonces nosotros, como Iglesia, tenemos que entender que tiene esa doble función. Y cuando digo doble función es no solamente la de estar presente y permitirnos a nosotros formarnos, ser una familia con ellos, sino la de permitirnos y ayudarnos a ser santos aquí y ahora.
porque sí, Dios quiere y nos permita, ¿verdad?, tener ese título cuando lleguemos allá, ser santos. Pero a ver, eso no es una falacia, no es una mentira, no es un cuento, no es que lo que ustedes escuchen acá de que, oigan, usted debe ser santo, pero no es que tiene que morirse primero para pensar en querer ser santo, ¿verdad? Tenemos que querer ser santos desde ya, tenemos que querer ser santos, buscar ser santos desde ya, porque todos tenemos, ¿verdad?, dudas, todos en algún momento, ¿verdad?, nos empezamos a cuestionar, carajo, ¿será que esto que estoy haciendo está bien? ¿Será que esta decisión que voy a tomar, este proyecto que voy a emprender, ¿será será de bendición para mi familia o será un proyecto egoísta porque es lo que yo quiero hacer? ¿Será que este trabajito que, caray, me va a llegar ese dinerito tan fácil, ¿será que es correcto o no es correcto que lo haga? ¿Verdad? ¿Será que esta decisión, de nuevo, esta oferta que me salió, qué hago? ¿Será que eso me acerca de Dios o será que me aleja de Dios? Todos tenemos la necesidad de aprender. Y como les decía al inicio, el aprender a vivir la vida de esta manera, aprender a vivir la vida correctamente, aprender a vivir la vida con esta gracia, con ese perdón, con esa calidad que solamente el Señor nos puede regalar. Ese es un regalo de nuestra iglesia, ¿verdad? Que nosotros podamos disfrutar desde ya esa paz, que nosotros podamos disfrutar desde ya ese amor, que nosotros podamos vivir desde ya esa tranquilidad. Creo que muchos de nosotros, cuando hemos podido ver un pedacito de esto que les digo, es cuando nos hemos acercado aquí a MEC. Porque antes vivíamos en medio de pleitos o de repente familias disfuncionales, de repente pues nuestros padres no fueron los mejores, o tal vez sí fueron buenos, pero pues de repente yo pues, me gustaba más lo que me enseñaban afuera que lo que me enseñaban en la casa, ¿verdad? Entonces todos tenemos que pasar por este aprendizaje, y este modelo, o al menos estos buenos ejemplos, ¿dónde los encontramos con más frecuencia? Pues con nuestra madre y maestra, en nuestra iglesia. Difícilmente el mundo nos venga a enseñar la manera correcta de hacer las cosas. Difícilmente el mundo nos venga a enseñar la manera de tomar las mejores decisiones. Difícilmente el mundo nos venga a enseñar cómo nosotros en nuestras decisiones diarias nos vamos a acercar a ser un mejor Jesucristo o a ser una mejor María, ¿verdad? Es difícil. Acá yo quiero compartirles un pedacito de mi testimonio, porque cuando yo llegué a Matrimonios en Victoria, por medio de un retiro 1, ese fin de semana de finales de junio del 2011, yo estoy seguro de lo que el Señor me regaló. Y digo que estoy seguro porque como nosotros llegamos, y digo nosotros es porque mi esposa y yo pues veníamos recién casados. Yo venía con toda la cartera de pecados que puede traer una persona del mundo, empezando o liderado por la drogadicción, ¿verdad? Y todo lo que acarrea eso, mentiras, deudas financieras, problemas de autoestima, pleitos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y la verdad es que Dios encontró el momento para vaciarme a mí de eso, en ese retiro 1. Y la verdad es que a partir de ahí yo puedo contar un antes y un después de la vida de David Vázquez y de Antonieta González. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de recibir esa bendición, ¿verdad? De tener ese encuentro personal con el Señor, y a partir de ahí poder acercarnos a Él con ese amor, con ese fueguito en el corazón que uno dice: Dios mío, te necesito, ¿verdad? Necesito estar cerca tuyo. Y a partir de ahí yo puedo decir dos cositas. Una, definitivamente aprendí que en lugar de necesitar cambiar de religión para ser una mejor persona, pues mejor cambié yo, ¿verdad? Diosito me demostró que estaba en el lugar correcto, y entonces me puse a trabajar en mí, me puse a arreglar cosas. Entonces, después de ese retiro, yo les puedo contar que con mi esposita nosotros hemos estado perseverando semana a semana en MEP, ¿verdad? Yendo con el oído más dispuesto que podamos, con la mente más abierta que podamos,
con el criterio más abierto que podamos a escuchar el mensaje que el Señor tenga para nosotros, a pesar del predicador que está aquí enfrente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el mensaje del Señor, ¿verdad?, está ahí dispuesto para nosotros. El Señor nos habla. Muchas veces decimos que queremos escuchar al Señor, que queremos que Él nos dé su mensaje, que queremos que Él nos hable. Él nos habla. Claro que sí nos habla. Claro que sí nos acompaña. Claro que sí te da respuestas. Ahora, ¿dónde los encontramos? Bueno, pues los encontramos, ¿verdad?, en la palabra que tienen nuestros hermanos, lo encontramos en un mensaje que tengan para nosotros, en una prédica, en esos lugares los encontramos, ¿verdad? Y entonces semana a semana lo seguimos buscando, semana a semana seguimos viendo qué nos tiene que decir Él. Oye, esto tienes que cambiarlo, oye, esto tienes que trabajarlo, oye, esto tienes que tomar mejores decisiones. ¿Para qué? Para parecerte a mí. Inclusive le decía yo la semana pasada a mi esposita, que estábamos hablando de una situación difícil ahí en la casa, un poco compleja, le decía yo, a ver, amor, pues, ¿y cuánto vale tu paz? ¿Cuánto vale tu paz? Y le preguntaba yo eso porque, a ver, dije que era una situación compleja, era una situación difícil, era tener que dejar un poquito otra vez, ¿verdad?, el ego de uno que le dice que te fuerza a ti a decir cómo deben de ser las cosas, inclusive dar 3 pasitos más para atrás para poder perdonar otra vez a esa persona, otra vez, después de otra vez y otras tantas veces, ¿verdad? Y la verdad es que lo traigo acá porque si una situación difícil la ponemos a los ojos de lo que el mundo nos dice, ¿qué es lo primero que va a salir de nuestra boca? Nada, venganza, nada, piense usted, olvídese del prójimo, nada. Vea usted primero por sus hijos, vea los demás después que se jodan, ¿verdad? Y así puedo darles muchos ejemplos que, de nuevo, hacen que perseverar en matrimonios en victoria, hacen que perseverar bajo la enseñanza de nuestra madre y maestra valga la pena. Y valga la pena porque si nos mantenemos escuchando la palabra del Señor, si nos mantenemos viniendo a misa, si nos mantenemos en gracia, si nos mantenemos confesados, por supuesto que vamos a poder tener la fortaleza para dar ese consejo grato a Dios. Por supuesto que vamos a tener el discernimiento para poder tomar esas buenas decisiones. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ustedes que están aquí hoy, pues hablar con Él, ¿verdad? Pedirle ese discernimiento, pedirle esa guía, pedirle esa respuesta que andan buscando, pedirle la fortaleza para tomar esa decisión que quieren tomar. Que el Señor nos acompañe semana a semana, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones por las que nosotros seguimos viniendo y seguimos viniendo. Cierro acá el testimonio para pues también mencionar, ¿verdad?, de que cuando hablamos de las enseñanzas que venimos a compartir acá, definitivamente no es lo que a David en su gran sabiduría se le ocurre compartir, ¿verdad? No, aquí nosotros venimos guiados primero por nuestra maestra en oración, siguiendo las enseñanzas y el mensaje que a nosotros nos pide transmitir Matrimonios en Victoria. ¿A quiénes? A los matrimonios, a las realidades de los matrimonios, a las realidades de los jovencitos en Victoria, a las realidades de los niños en Victoria, para que cada quien reciba el mensaje más acorde a cada una de las situaciones que vivimos. No es lo mismo, ¿verdad?, las dificultades que pasamos nosotros que las dificultades que pasan nuestros jóvenes. Lo que sí es cierto es que tanto ellos como nosotros tenemos que tomar una decisión hoy. ¿Hacemos las cosas correctas o seguimos como íbamos antes? ¿Verdad? ¿Y quién nos puede dar esa fortaleza? ¿Quién nos puede dar la sabiduría, la fuerza, la voluntad? Porque muchas veces uno quiere y desea y sabe, pero no lo hace. Entonces, ¿quién nos puede dar la fuerza para poder tomar esas decisiones correctas? El Señor. Aquí ustedes en esta comunidad tienen la bendición de tener la presencia del Espíritu Santo expuesto, de nuestro Señor Jesucristo expuesto, ¿verdad? Hay comunidades que no tienen esa bendición. Hay comunidades, bueno, está en el sagrario, sí,
algunas no están inclusive en iglesias, están en el salón parroquial, ¿verdad? Sabemos que el Señor está en todos lados, nos acompaña, vive en nuestros corazones, pero caray, no es lo mismo cuando tenemos la oportunidad de estar frente a Él, ¿verdad? Y verlo cara a cara, y compartirle, y hablarle, y pedirle discernimiento, ¿verdad? No es lo mismo. Bueno, justamente ese es el apoyo que necesitamos de Él, ¿verdad? Pudiéramos estar en cualquier otro lado, sí, pudiéramos estar en cualquier otro lado, pero como le decía Pedro a Jesús en Juan 6, 68, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Verdad? Es eso, venir, acercarnos al Señor. Eso me lo habían enseñado a mí cuando estaba perdiendo el tiempo cuidando el parque, sentado desde las 6 en una banca desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. No, eso no me lo enseñaron ahí, ¿verdad? ¿Quién me lo enseñó? Nuestra madre y maestra, ¿verdad? Entonces, vengan, acérquense y sigan buscando y sigan escuchando el mensaje correcto. Porque como hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Recopilando un poco, podemos decir que ya hemos hablado ya nos ha hablado un poco a través de la palabra, ¿verdad? Que es el Señor mismo dándonos su mensaje. Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es un gran esfuerzo de nuestra madre y maestra para que nosotros tengamos en palabras diferentes, ¿verdad? Y más acordes a nuestras realidades, ese mensaje del Señor. Y con un poco de humildad, bueno, mi pobre testimonio, ¿verdad? Que, como les decía, me ha enseñado a compartirlo, porque la realidad es que si algo quisiera uno, ¿verdad? Es que las personas no sufran tanto y que encuentren al Señor Jesucristo, ojalá como ya uno lo ha conocido. Y nuestra Madre Iglesia nos dice que veamos al necesitado, que veamos a las personas en nuestro próximo, en la persona que está al lado nuestro. Y yo les aseguro que si pudiera compartirme testimonio y ese testimonio ayudar a cambiar a las personas y ayudar a que ellos se acercaran al Señor Jesucristo, yo lo haría, porque miren, ni al peor de mis enemigos yo le deseo estar donde yo estuve para tener que acercarse al Señor. Y eso, al final del día, es lo que nos permite conocer al Señor y si nos acercamos a Él, pues podemos decir que entre más nos acompañe, más nos acerquemos a Él, vamos a poder vivir realmente, ¿verdad? Esas promesas que ya nos han hecho de bendición, de paz, de tranquilidad, de paz, ¿verdad? Esos ustedes que han venido acá y ven en esos hermanitos de matrimonios en Victoria, que empiezan a conversar con ellos y les hablan, ¿verdad? No han dicho 4 palabras y ustedes dicen, ay, yo quisiera sentir la paz que siente esa persona, ¿verdad? Oiga, es que con solo le hablan y le hablan con una tranquilidad, ¿verdad? Le hablan con una paz que se le sale a uno el, oye, yo quisiera ser así, ¿verdad? Yo quisiera estar así. ¿Qué tendrá esa persona, ¿verdad? Bueno, y eso hace el Señor en nosotros. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, capítulo 2, versículo 41 y 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 y 42, lo siguiente. Después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios. Se mantenían constantes, dice la palabra, ¿verdad? Y esto es muy importante porque hay muchas maneras de ser constantes. Hay muchas maneras que nosotros debemos de utilizar, mecanismos, trucos o reglas para poder mantenernos perseverantes, ¿verdad? Lo más importante es que usted siga viniendo. Lo más importante es que usted tenga ese amor con la iglesia y que busque al Señor Jesucristo todas las semanas. Lo más importante es que ustedes sepan que nosotros también tenemos mandamientos, no solo los mandamientos de Dios, sino que la iglesia tiene mandamientos. ¿Ustedes sabían que la iglesia tiene mandamientos? Sí sabíamos. Excelente, muy bien.
Bien, bueno, para empezar podemos decir que son 5 los mandamientos de la iglesia y se los voy a compartir, porque eso nos va a ayudar a mantenernos en verdadera común unión con nuestra iglesia, que era lo que nos compartía la palabra. Dice el primer mandamiento de la iglesia: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Sonará un poco simple, ¿verdad? Pero ese es el llamado que nos hace la iglesia, ¿verdad? Que nosotros vayamos por lo menos los domingos. Y digo por lo menos los domingos porque cuando nos acercamos al Señor, la verdad es que nos damos cuenta que nos hace falta. ¿Cómo nosotros sentimos esa fortaleza adicional, esa gracia adicional que nos ayuda, como decíamos antes, a tomar mejores decisiones? Pues estando en gracia, ¿verdad? Teniendo una común unión con el Señor de una manera más diaria. Entonces, eso sí, la iglesia nos pide los domingos y las fiestas de guardar. Y también dice oír misa entera. Entonces, para aquellos que viven cerca de la iglesia, ¿verdad?, que vienen a misa de 8 y salen a las 8 para llegar según ellos, a escuchar la misa, adivinen que eso no es oír misa entera, ¿verdad? Entonces, procuremos llegar temprano, porque desde el primer signo, cuando sale el padrecito, ¿verdad?, a inclinarse frente al altar y demás, todo tiene una parte de la misa y busca introducirnos a nosotros en lo que vamos a vivir. Entonces es importante que vivamos misa entera, ¿ok? Segundo mandamiento: confesar los pecados graves cuando menos una vez al año o en peligro de muerte, y si se va a comulgar una vez al año. ¿Qué caray? Nada más una vez al año. Y los que vamos todos los meses, o los que vamos todas las semanas, ¿qué es? Que mejor no invertimos tanto tiempo. No, claro que sí, ¿verdad? La iglesia acá pone eso como mínimo para asegurar de que nosotros pues no nos perdemos del regalo, ¿verdad?, de compartir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero por supuesto que quisiéramos compartir con Él más tiempo, ¿verdad? Confesarnos, por supuesto que confesarnos seguido es importante. Y es importante, ¿por qué? Porque si nos confesamos, ojalá y con el mismo Padre, en el mismo lugar, ¿verdad?, en la misma iglesia, pues eso nos va a ayudar a por lo menos tener un poquito de vergüenza de confesar los mismos pecados cada vez que vamos, ¿verdad? Y entonces eso nos ayuda a salirnos de ahí, ¿verdad? Nos ayuda a salirnos de ahí. Por eso es importante no confesarse aquí porque, pues a este padrecito, como no lo conozco, a este sí le suelto toda la sopa. No, ¿verdad? Es importante ir a nuestra iglesia como nos corresponde y buscar ese horario, ¿verdad?, esa constancia, para, como les decía, que nos ayude a salirnos del pecado. Si algo es cierto es que cuando nosotros nos acercamos al Señor y empezamos a orar y empezamos a ser constantes, no hay espacio para la mentira y para el pecado en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces nuestro corazón, entre más se vacía por medio de la confesión y más se llene del Señor en la misa, pues cada vez va a tener menos espacio el pecado para convivir con nosotros, ¿sí? Tercer mandamiento de la iglesia: comulgar por Pascua de Resurrección. Aquí, de nuevo, mínimo es poder recibir a nuestro Señor Jesucristo y estar en gracia con su cuerpo. Mandamiento número 5: ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la iglesia. Este mandamiento es muy fuerte, muy útil, muy olvidado. Es de los primeros que se nos olvidan y de los primeros que nos llama a ser practicantes. ¿Por qué? Porque qué bonito matrimonios en Victoria, ¿verdad? Qué bonito venir a compartir con los matrimonios, compartir con personas tan alegres, compartir con personas que están igual que uno, ¿verdad? Pues perseverando en los caminos del Señor, pero no somos un club social. Nosotros aquí venimos a orar unos por otros. Ustedes pueden asegurarse que las personas que están aquí, las vean o no las vean, durante la semana están orando por las necesidades de este movimiento, y no solo de acá, ¿verdad?, de todas las comunidades, y todo es, tenemos retiros, recién la semana pasada un retiro, y todas las comunidades se unen en oración para poder perseverar y que la iglesia rinda sus frutos, ¿verdad? Y esto, pues por supuesto, va a la par de ayuno y de oración, ¿sí? Quinto mandamiento:
ayudar a la iglesia en sus necesidades. Si nosotros no ayudamos a la iglesia, ¿cómo la iglesia va a ayudar a los pobres? A mí me hace mucha gracia el padre de Grecia Centro, porque la verdad es que la pulsea para que la comunidad se una y brinde ayuda, y en eso, y en buscar colaborar, pues han logrado tener un espacio para poder darle dormida y trabajar con las personas de la calle. Y la realidad es que ha contado cada historia de personas que se han opuesto a ese proyecto, que hasta da miedo saber que esas personas viven a la par de uno, ¿verdad? Cosas como que de repente que le echen a la policía para que cierre la casa de atención, que lo denuncien por la manera en cómo se expresa de las personas ante el OIJ para que le vayan a cerrar el proyecto. O sea, muchas cosas, ¿verdad? Que no tiene permiso de no sé qué para operar, y uno dice, caray, si esas son las personas que están con nosotros, ahora imagínense las que están contra nosotros, ¿verdad? Qué difícil. Pero bueno, ayudar a la iglesia a sus necesidades. Si usted no tiene dinero, gloria a Dios, porque no solo dinero necesita la iglesia, necesita de su tiempo, necesita de su oración, necesita de su colaboración, necesita de muchas cosas que no son solamente dinero, ¿verdad? Y ya para ir cerrando, no puedo venir y hablar de nuestra madre y maestra la iglesia, ¿verdad? Si no hablamos también de nuestra Madre María, ¿verdad? Madre de la iglesia. Y hablamos de ella porque es súper importante que no solo en nuestras oraciones, sino que en nuestro diario vivir nos acerquemos a María, sigamos su consejo, sigamos su enseñanza, porque necesitamos realmente de su intercesión para que por medio de ella, ¿verdad? Y de su guía podamos hacerle caso al Espíritu Santo, a esas buenas intenciones que tenemos para hacer cosas buenas a través de nuestra vida diaria, a través de nuestros ministerios, y poder ir acumulando un poquito de esas buenas obras que nos pide el Señor, ¿verdad? Todos hemos escuchado el mensaje de María cuando le preguntaron qué debían de hacer, ¿verdad? Hagan lo que Él les diga, ¿verdad? Entonces no dejemos de escuchar a nuestra Santísima Virgen María, no dejemos de escuchar a nuestro Espíritu Santo, no dejemos de acercarnos a nuestra Santa Madre Iglesia, para que por medio de sus enseñanzas podamos nosotros empezar a vivir un poquito de ese cachito de cielo en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y que no tengamos que esperar a morirnos para que nuestros hijos y nuestros esposos y esposas sepan lo que es vivir un poquito del cielo acá en la tierra, ¿sí? Gloria a Dios. Amén.